Libro de Isaías, capítulo número 6. Si están ubicados, me dicen amén, por favor. Todavía no, yo los espero. Isaías, capítulo número 6. ¿Están conmigo, hermanos? Aquí en la Reina Valera hay un subtítulo. No sé cómo dirá la Biblia que usted tiene, pero aquí dice visión y llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6. A mí me apasiona leer en la Biblia esas grandes hazañas que Dios hizo, esas grandes victorias que Dios hizo. Pero ustedes notarán dos factores comunes en esos grandes milagros. Por ejemplo, si hablamos de los milagros en el desierto, siempre encontramos como dos factores en estos hombres y mujeres de Dios. Uno es que el Señor, siempre que quiso hacer algo significativo, buscó a alguien, buscó a una persona, buscó un corazón dispuesto. Y segundo factor común es que esa persona requirió de un encuentro con Dios. Si nosotros hablamos de Moisés, de Abraham, de Jacob, de los jueces, Sansón, Débora, Jefté, Gedeón, si hablamos de los reyes de Israel, si hablamos de los hombres de Dios, si hablamos de los apóstoles de Jesús, si hablamos de todos aquellos que en la Biblia lograron algo significativo para Dios, todos ellos tuvieron un encuentro con Dios. Y saben, en la iglesia sucede lo mismo. Si nosotros queremos tener una vida que pueda experimentar como lo sobrenatural de Dios, una vida que pueda hacer cosas grandes para Dios, porque está claro, hermanos, a esta altura que todos nosotros somos un propósito del Señor, pero es necesario, se requiere que tengamos un encuentro con Dios. Y yo diría que ese encuentro tiene que ser renovado una y otra vez, ser como afirmados en el Señor, de manera que un encuentro con Dios siempre provoca algo, y en lo que yo quiero hacer énfasis esta mañana, en una transformación. Si estamos en la presencia de Dios y seguimos siendo los mismos, fue un encuentro religioso, fue un encuentro emocional, pero un verdadero encuentro con Dios va a provocar en nosotros una transformación. Y por eso el tema que les voy a compartir tiene como título un encuentro transformador. Así se llama, un encuentro transformador. ¿Y saben por qué el Señor Jesús confrontaba tanto a los escribas y fariseos? Porque ellos enseñaban religión, ellos enseñaban un conjunto de rutinas religiosas, pero los hombres no eran transformados, vivían con una carga religiosa. Dios cada vez estaba más lejos de ellos y de los que recibían su enseñanza. Pero Jesús confrontó eso porque Jesús quiere un encuentro real, un encuentro genuino, un encuentro que nos transforme. Y efectivamente lo tenemos allí, en este caso, en la vida del profeta Isaías. Así que vamos a estudiar 4 cositas en esta porción y vamos a ver lo primero, y es que Isaías lamenta la muerte del rey Usías. Entonces la porción que vamos a leer comienza con una nota triste, comienza mostrándonos algo que estaba viviendo el profeta. Y eso es muy interesante porque el profeta está afectado en sus sentimientos, en sus emociones. Hermano, ¿y cómo afectan las emociones y los sentimientos al creyente? ¿Cómo lo afectan? Una crisis emocional puede mandar al cristiano al suelo, puede derribar su fe, puede desear morirse, como le ocurrió a Elías el profeta. Pero vamos a leer entonces Isaías, la primera parte de ese versículo 1, Isaías 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, dejémoslo allí. Esto es muy interesante porque él va a contar algo muy especial, y los hombres de Dios en la Biblia no son muy dados a contar sus experiencias. Eso lo vemos a través del apóstol Pablo. Pero Isaías va a contar algo que le sucedió, pero dice la escritura que fue en el año en que murió. ¿En que murió quién?
El rey Usías. Fue ese año. ¿Por qué él vincula su experiencia al momento de la muerte del rey Usías? Hay personas que les cuesta mucho trabajo soltar su pasado. Él está escribiendo esto, pero lo relaciona con un tiempo pasado, en el año que murió el rey Usías. Y hay personas que viven muy amarradas a su pasado. Hace 5 años, hace 7 años, eso fue para un enero del 99. Y tienen tan vívido el momento, no lo han podido soltar. Y generalmente eso está vinculado a una tristeza. Y eso es lo que provoca un encuentro con Dios. Hay una transformación incluso en eso, en aquellas cosas con las que nosotros andamos hace tiempo. El hecho es que el profeta Isaías comienza diciendo en el año que murió el rey Usías. Resulta que Usías, a diferencia de otros reyes, Usías fue un gran rey. Su gobierno se destacó por la prosperidad, por el poderío militar, por la bendición de Dios durante su reinado. Este hombre reinó 52 años, una vida. Así que fue uno de los reinados más longevos que tuvo el reino del sur, el reino de Judá. Como fue un excelente rey, contó con el respaldo del Señor. Cuando él muere, pues Israel vive una tristeza profunda, tiene miedo por el futuro, y es lo que le está pasando también al profeta Isaías, porque resulta que el profeta Isaías era de ascendencia real. El profeta Isaías pertenecía a una familia adinerada, noble de la ciudad de Jerusalén. Era un hombre estudiado, y la escritura nos dice que, o la tradición enseña que el rey Usías e Isaías eran familiares. Posiblemente el rey Usías era tío de Isaías. Así que cuando muere el rey, no solamente muere un gran rey, sino que muere el tío, tal vez su protector. Tal vez Isaías se sentía seguro porque, como decimos nosotros popularmente, era la palanca ya en la corte real. Entonces tenía beneficios. Isaías tal vez se sentía seguro. Al parecer, algunos comentarios dicen que Isaías era el estadista del reino y quien escribía las crónicas reales. Él llevaba, digamos que, registro del archivo de los eventos del reino. Entonces él se sentía bien. Pero de pronto, entre comillas, su protector, su familiar, el gran rey, muere. Y entonces él vive como el temor, la incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Y tal vez él pensaba, se nos viene un tiempo difícil encima. Yo no sé cuántos aquí han pensado eso. Uy, se nos viene un tiempo duro. Uy, este año va a ser difícil. O quizá cuando tenemos un fracaso en nuestros proyectos, entonces decimos, uy, ahora sí se puso todo más complicado. Y entonces experimentamos como una frustración. Y yo creo que Isaías pensaba, ahora sí, toda esta prosperidad, toda esta bendición se va a acabar. Pero lo hermoso de eso es que en ese tiempo de crisis, Isaías hizo lo que nosotros debemos hacer, ir a la presencia de Dios. Él toma la decisión y dice, yo voy a ir a buscar a Dios. Yo no sé a cuántos aquí les ha pasado, pero cuando llega una crisis, más bien dejan de orar. Se afecta la comunión con Dios. Se viene abajo la fe. Y por eso estaba pasando Isaías. Pero el versículo nos dice que él toma la decisión de ir a buscar a Dios porque él está narrando lo que pasó. Dice, en el año, verso 1, mirémoslo por favor, en el año que murió el rey Usías, ¿qué fue lo que él vio? Vi yo a quién, al Señor. Por favor, tenga en cuenta esto. Vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto,
y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermano, yo pienso personalmente que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es desaprender lo que la tradición y la religión estableció en nuestras mentes. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo imaginar esto que estamos leyendo aquí? Al Dios Todopoderoso sentado en su trono. Y cuando tratamos de ver a Dios o de contemplar como su grandeza, nos imaginamos lo que la tradición y la religión nos ha enseñado. Un Dios ancianito, viejito, con una barba larga. No tiene ni cetro, sino un bastón. Tratan de imaginarse a Dios y luchan como con esas imágenes. Y es muy importante que nosotros podamos conocer a Dios como Él se quiere revelar, no como la tradición nos lo ha enseñado. Y dice aquí que el Señor estaba sentado en su trono. Yo creo, hermanos, que nosotros estamos en tiempos difíciles y en tiempos finales. Son difíciles porque son finales. Estamos en tiempos finales. Mire el mundo hoy. Así lo dijo Jesús. Habrá guerras y rumores. Van a haber pestes. Van a haber hambre, van a haber cantidad de cosas. La Biblia lo dice. Son tiempos difíciles. Son tiempos finales. Y son tiempos que demandan de nosotros fortalecer nuestra fe a través del estudio de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través del congregarse, mantener fortalecida nuestra fe en el Señor. Pero que ante la dificultad, ¿qué es lo que yo debo hacer? Porque uno de los dardos que viene del enemigo a nuestra mente es desanimarnos, es llevarnos a cuestionar lo que Dios está haciendo. Y hay cosas en el mundo que están sucediendo que no sabemos explicarlas, pero usted y yo sabemos que todo está en la mano de Dios. Eso sí está claro. Pero veamos aquí el punto número 2, que es lo que estoy destacando, y es que Isaías se dirige al templo. En medio de ese caos, en medio de cómo él se siente, él dice: yo voy a ir a buscar a Dios. Hermanos, cuando se genere un problema en tu casa, cuando tengas un problema de salud, cuando tengas un problema económico, cuando tengas una crisis emocional o de fe, esto es lo que debemos hacer. Y entiéndase aquí templo por presencia de Dios. Debemos buscar al Señor. Porque hay cosas, hermanos, que humanamente no se entienden, pero que en la presencia de Dios se comprenderán. Vamos a leer entonces el verso ahora, pero teniendo en cuenta que Él va al templo. Aquí el pasaje no nos dice en qué momento Isaías fue al templo. No dice cuántos meses llevaba él en esa crisis, pero él toma la decisión de ir a buscar a Dios. Ahora, ¿qué hay en la mente de Isaías? ¿Quién ha muerto, perdón? El rey Usías. El rey Usías ha muerto. Su tío, probablemente. El familiar. Uno de los mejores reyes. De hecho, hay comentarios bíblicos que enseñan, y lo podemos ver por la historia del reino de Judá, después de Usías no se volvió a levantar otro rey igual o mejor que él. Alguien decía: con Isaías terminó el tiempo de prosperidad para el reino de Judá. Así que Isaías va al templo en medio de su crisis. En su mente lo que tiene es un trono vacío. Y él va al templo del Señor y allí tiene una visión. Y dice que allí ve también un trono. Pero en esta ocasión él ya no ve el trono del rey, sino el trono del Señor. ¿Cómo está el Señor en ese trono? ¿Cómo está el Señor en ese trono? Sentado. Ustedes han visto, pues generalmente lo vemos en las películas, cuando hay un tribunal, cuando se está juzgando a un reo, entonces hay un jurado, hay unas personas, el juez no ha entrado
y todo el mundo está sentado allí esperando. Cuando el juez entra, ¿qué pasa con las personas? Todos se ponen de pie. Y cuando él se sienta, todos se sientan. Y se da por sentado que ha empezado ya el juicio. Cuando el juez se sienta, está indicando que él está tomando la autoridad. Entonces, el hecho de que Dios esté sentado en su trono significa que él tiene toda la autoridad. Cuando Isaías está en medio de su crisis emocional, su lucha, yo no sé si él decía, yo me quiero morir, ya no quiero vivir, ahora qué va a pasar conmigo, mi futuro, y él va a la presencia de Dios y ve ese inmenso trono y en él está sentado, no el rey Usías, no su tío siquiera, el rey de gloria está sentado. Y para nosotros eso es fundamental. Porque solamente cuando él entra en la presencia de Dios es que se entera de que Dios está sentado en el trono. Hermanos, pase lo que pase en la tierra, Dios sigue sentado en su trono en el cielo. Y él tiene el gobierno de todas las cosas. Y en eso nosotros debemos confiar. Nuestro buen Dios sigue reinando. Y su reino permanece para siempre. Nadie puede mover su trono, nadie puede quitarle su lugar. Él tiene el dominio de todas las cosas y en eso nuestro corazón puede descansar. Pase lo que pase, hermanos, el Señor sigue reinando y Él escucha nuestras oraciones. Así, hermanos, muchas cosas no salgan como queremos o como esperamos. Así algunas cosas que vivamos en esta tierra nos puedan doler. No debemos quejarnos ni levantar nuestra voz contra el cielo. Y si estamos en un tiempo de bendición y de comodidad y de pronto como que esa comodidad se quiebra porque aparece una prueba, porque aparece una crisis, no debemos levantar nuestra voz contra el cielo. Debemos tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque pase lo que pase, Dios está gobernando sobre todas las cosas. Y si Él permite que a nuestra vida venga una prueba, que a nuestra vida llegue un desafío, sabe Dios por qué. Pero el hecho de que yo ignore la razón no justifica que yo hable contra Dios o contra su buena voluntad. Más bien lo que debemos hacer es buscar al Señor y hacerlo con una conciencia de que Él es soberano. Yo creo que una de las cosas que nos cuesta trabajo a nosotros asimilar de Dios es su soberanía. Pero ¿saben? La Escritura dice que Dios es amor. O sea que al final todo lo que Él hace, lo hace por amor. La Biblia dice que el trono era alto y sublime. El trono era alto y sublime. Y esa altura nos hace pensar que es difícil alcanzarlo. Es alto, pero también es sublime, es santo, es excelso, es majestuoso. Y yo pienso que así son los planes del que está sentado en el trono. Los planes de Él son altos. Los planes de Él son poderosos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Podemos nosotros preguntar, pero ¿por qué Dios tú permites que yo esté viviendo eso? Y cuando estamos en el camino del Señor, eso va a suceder con frecuencia. Que vengan a nuestro corazón preguntas sin respuesta. Y Dios se queda en silencio. Y Él mira cuál es la actitud de nuestro corazón en esos tiempos. Y sin duda alguna, hermano, la mejor decisión es hacer lo que hizo Isaías. Ir a buscar la presencia de Dios. Nada se escapa de su mente, nada se escapa de sus manos. Ahora, vamos a ver en tercer lugar, ya más como al detalle, ese encuentro que Isaías describe. Isaías y su encuentro con Dios. Yo no sé aquí cada uno cómo se encontró con Dios. Y tal vez venga ahora a memoria el día en que usted se convirtió al Señor. Recuerde por un momento aquel día.
Yo no digo el día en que usted empezó a congregarse, el día en que usted entregó su vida a Jesucristo, el día en que usted tomó la decisión de abrir su corazón a su Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando eso pasó, su vida fue completamente transformada. Y una prueba es de que estamos aquí. Una prueba de eso. Porque somos conscientes de que somos hijos de Dios. Pero hermanos, estoy leyendo Isaías capítulo 6. O sea que ya pasaron 5 capítulos. Y si usted lee esos 5 capítulos anteriores, usted ve que este hombre ya era profeta. Ya profetizaba. El Espíritu Santo estaba sobre él. Era tremendo hombre de Dios. Era un hombre piadoso, temeroso del Señor. Desde niño conocía la ley, la Torá, la ley de Dios. Era un hombre de Dios. Pero aún así, el que esto suceda en el capítulo 6 significa que él necesitaba un encuentro con Dios. Yo puedo llevar 5 años en Cristo, 25 años, y necesito un nuevo encuentro con Dios. Porque la vida cristiana no se trata de antigüedad. Se trata de lograr vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso requiere encontrarnos con Dios. Y vamos a verlo aquí. Dice entonces, ahora sí leo de corrido, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Su túnica llenaba el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo. Ese daba voces para mí es sinónimo de casi que gritando, diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vamos a reflexionar allí en algunas cosas que hemos leído. En primer lugar, el profeta tiene una visión de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y lo primero que él destaca es que el Señor está sentado en su trono y las túnicas llenan el templo. O sea que son unas túnicas inmensas, grandes, hermosas, llenando el templo. Y esa palabra llenar para mí indica que Él lo cubre todo. Él lo cubre todo, Él lo llena todo. Ninguno de nosotros se puede esconder de Dios. Y gracias al Señor por eso. Porque yo no sé aquí cuántos se han escondido de Dios o han intentado esconderse de Dios. Yo me le escondía al Señor, les he contado. Iban a predicarme el evangelio y yo me escondía en la casa, pero de allá me sacaba. Pero no solamente hablamos de ese momento, porque cuántas veces estando en el Señor nos seguimos escondiendo. Hay hermanos que son buenos para escondérsele al Señor. El Señor nos llama a servir. El Señor nos llama a tomar ciertos desafíos o decisiones, pero son buenos escondiéndose. Pero el Señor es maravilloso y Él sigue trabajando. Sus faldas llenaban el templo y encima de Él, dice la Biblia, había serafines. ¿Cómo se llaman estos ángeles? Serafines. La palabra hebrea es algo así como seraf y significa seres ardientes o los que arden. Y son seres de adoración que están continuamente delante del trono del Señor. Porque dentro de los ángeles hay diversas categorías. Están los mensajeros, están los que forman parte de los ejércitos de Dios, están los querubines, están los serafines, están los arcángeles o generales de las huestes de los ejércitos de Dios. En este caso, los serafines son seres que arden de amor por Dios.
Son seres que por su naturaleza aborrecen el pecado y son seres que están en la presencia del Señor rindiéndole adoración. Y al pensar en estos seres, entonces nosotros también tenemos que pensar en nosotros porque somos adoradores. Amén. Amén. Y estos seres están delante del Señor, dice que tienen 6 alas. Con 2 vuelan y con otras 2 cubren sus rostros, con otras 2 cubren sus pies, dice la Escritura. ¿Por qué con 2 cubren sus rostros? La mayoría de intérpretes nos enseñan que es una señal de reverencia. Pero además es que el que está sentado en el trono resplandece. Pablo le dice a Timoteo, el que habita en luz inaccesible. Entonces aún sus propias criaturas les cuesta trabajo mirar al trono. Y cubren con sus alas, se cubren. Una señal de reverencia. También con sus alas cubren sus pies. Y los pies nos hablan del caminar. El Señor a Moisés le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Entonces los pies nos hablan del caminar. Nos hablan de reconocer nuestra condición y nuestra necesidad de Dios. Eso es humildad. Humildad de corazón. Pero son seres que arden. Y eso nos enseña que en el corazón del adorador debe haber fuego, debe haber reverencia y debe haber humildad delante de Dios. Que Dios nos guarde para que no nos volvamos adoradores profesionales. Que no seamos adoradores escasos que le damos al Señor el tiempo que nos queda del día, sino que le demos a Dios el lugar que le corresponde. Y estos serafines entran en la presencia del Señor, adoran. Y yo decía, qué tremendo privilegio de estos seres, poder estar en la presencia de Dios y adorar. Pero hermanos, nosotros hemos sido privilegiados. Nosotros hemos sido bendecidos. ¿Y sabe por qué? Porque el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Y a través de Él podemos entrar en la presencia y adorar. No por méritos nuestros, no por obras propias, sino por la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y podemos entrar y adorar a Dios, alabar al Señor. Por eso Dios envió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego en nuestro corazón y esto se requiere para adorar a Dios. Por eso la Escritura dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Así que podemos adorar a Dios, podemos exaltar al Señor por su misma gracia, porque Él todo lo ha hecho. Y estos serafines adoran y ellos dicen entonces, el uno al otro daba voces diciendo, ¿cómo? Santo, santo, santo. Así que fui a mirar lo que significa la palabra santo allí en el hebreo. Se traduce de la palabra hebrea kadosh, y esa palabra tiene 2 significados. Significa puro y significa consagrado. Pero Dios mío, la pureza de Dios, la Biblia dice que en Él no hay mancha. Él es completamente perfecto. En Cristo no hubo pecado ni engaño en su boca. Él resplandece. Entonces imagínate al Señor sentado en su trono resplandeciente. En el máximo estado de pureza brilla. Y los serafines adoran al Señor. Y en esa condición está también Isaías, viendo esa adoración. ¿Y cuántas veces ellos dicen santo? 3 veces. Porque ellos, ahora tengan en cuenta el volumen de su voz, es alto. Ellos dicen fuerte, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y eso me puso a pensar. Y me puso a pensar y a pedirle perdón a Dios.
Porque los serafines dicen santo, 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 y le anexan Jehová de los ejércitos. Porque los ejércitos de Jehová necesitan ser santos. Así que el Espíritu Santo ha sido enviado para redarguirnos, para transformarnos, para convencernos de pecado, para que nos apartemos de lo malo y seamos entonces soldados eficientes del ejército de Dios. Amén. Y esos serafines son conscientes de eso, y ellos están impresionados de esa pureza, y por eso en alta voz dicen eso, Jehová de los ejércitos. Y dicen además, y esto me llama la atención, porque el trono está alto y sublime. Los serafines están en el cielo dando gloria a Dios, y le añaden Jehová de los ejércitos, y luego dicen, y la tierra está llena de su gloria. Me llama la atención porque ellos no dicen el cielo y están en el cielo. Ellos dicen la tierra está llena de su gloria. Eso significa que los serafines, aunque adoran a Dios, también miran a la tierra y dicen, wow, la tierra, qué cantidad de gloria de Dios que tiene. A veces nosotros vivimos tan rápido, tan veloces, en el carro o en la moto, en el trabajo, andamos corriendo y rara vez nos detenemos en un atardecer a contemplar la gloria de Dios. Rara vez nos detenemos a mirar al bebé y a ver la gloria de Dios. Rara vez nosotros nos detenemos a mirarnos. Por el diseño de nuestros ojos, como que nos concentramos a mirar nuestro exterior. Por eso nos afeitamos, ¿no? Las damas se arreglan y se miran. Las damas dedican buen tiempo al espejo. Por eso a veces uno llega tarde, pero bueno, en fin. El hecho es que dedican tiempo, ¿verdad? Porque nuestros ojos están diseñados a mirar lo de afuera. Y por eso nos equivocamos. Nos equivocamos con otros y nos equivocamos con nosotros. Nos equivocamos con otros porque juzgamos mal. El gran profeta Samuel, por favor, dijo, aquí está el ungido de Jehová. Y yo le digo, no, él no es. Tú estás mirándolo de afuera, yo miro el corazón. Es necesario, hermanos, que nos miremos dentro. Dice el versículo 4, y los quiciales de las puertas. Recuerde que él estaba allí teniendo esa visión del templo. Imagínate la inmensidad del templo, imagínate la inmensidad del trono, imagínate la grandeza de esa túnica llenando el trono, los serafines adorando, el profeta está mirando, de pronto él ve que los quiciales de las puertas, estos son los pivotes o las bisagras donde las puertas se abren. Verso 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Te das cuenta de la autoridad y del volumen que tenía la voz del serafín que clamaba. De manera que las puertas se estremecieron, dice, y la casa se llenó de humo. Yo pensaba, Dios mío, tener un verdadero encuentro con Dios te deja temblando. Marca tu corazón, marca tu vida. Pero aquí entramos al punto número 4, que es donde tal vez me amplío un poco más, hermano. Y es que Isaías fue tocado y liberado por el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser tocados por Dios? Yo quiero eso. Isaías fue tocado y liberado por el poder de Dios. Isaías capítulo 6. Leamos por favor el versículo número 5. Isaías dice, verso 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! ¿Por qué el profeta dice esto? Porque se entendía que nadie podía ver a Dios y vivir. Así que él dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y a mí me sorprendió eso, y digo, wow, hombre inmundo de labios, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Estamos hablando de un hombre que ya era profeta. Ustedes van a encontrar en algunos textos, y como maestro de la palabra debo decírselo, que van a decir que este capítulo, de manera cronológica y lógica, debe ser el primero del libro, porque es el libro del llamado. Pero ustedes y yo sabemos que Dios no se equivoca. Dios permitió que quedara en el capítulo 6. Y nos está enseñando eso, que podemos servir a Dios, que podemos profetizar, que podemos ser usados por Dios y estar necesitando un toque de Dios transformador. Amén. Porque somos muy buenos, como ahora lo decía, para mirarlo de afuera, para juzgar según las apariencias. Pero es necesario mirar el corazón. Y por eso el profeta, ante esa gloria de Dios, las voces de los serafines, el resplandor de Dios, el profeta dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Este hombre que estaba bajo una unción profética, este hombre que era usado por Dios de una manera impresionante, este hombre ahora reconoce su condición, sabe, porque al estar ante la luz de Dios ve su propia maldad. Los que caminan con Dios no son jueces, conocen su propia maldad, reconocen su necesidad. Cuando una persona, tú notas que una persona no anda sino señalando a los demás y buscando a los demás, es porque poco encuentro con Dios ha tenido. Una persona que tiene un encuentro con Dios reconoce su necesidad. Y él, dice aquí la Biblia, Isaías reconoce que sus labios son inmundos, que él habita en medio de un pueblo con labios inmundos. La pregunta es, ¿por qué? Y eso me llama la atención si dice: mis ojos vieron, pero no son sus ojos los tocados, es su boca. Él dice con labios inmundos. ¿Por qué? ¿Y por qué el profeta también habla del pueblo y dice: y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos? A mí se me hace que tal vez él se había unido a las quejas contra Dios. Pero ¿por qué se muere el rey Usías? Se nos va a acabar la prosperidad, se nos va a acabar la bendición, la protección. Pero ¿por qué Dios permite esto? O tal vez Isaías había murmurado contra la voluntad del Señor. Yo no sé qué había en los labios de Isaías. Solo sé que él dice: siendo hombre de labios inmundos. Hermanos, y debemos recordar aquí las palabras del Señor Jesús, que dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Que Dios nos ayude, porque somos ligeros con nuestras palabras. Con mucha facilidad expresamos juicios sobre el inocente porque no tenemos pruebas. Con gran velocidad somos repetidores de las calumnias de otros. A veces somos como el eco de las calumnias de otros, de información que nosotros no validamos. En la presencia de Dios simplemente vamos soltando palabras. Y por eso debemos acudir al Señor con frecuencia y decirle: Señor, ayúdame a hablar correctamente, para que hablemos por el Espíritu y para que no estemos hablando según nuestros propios sentimientos, emociones o según nuestro propio parecer. Allí Isaías, delante de esa gloria de Dios, él reconoce su condición. Él reconoce que hay áreas en su corazón que necesitan una transformación. Y pensando en eso me acordé también del caso de un gran hombre de Dios llamado Job. Él incluso se creía muy justo en sus propias obras, porque creo que aquí la mayoría somos así, nos consideramos buenos, muy buenos. En un momento dado podemos tener esos pensamientos. Y de eso estaba convencido Job, de que oraba, de que buscaba al Señor, de que era un siervo de Dios, un adorador. Pero después de todo ese proceso, el Señor lo convence de su ignorancia y le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le ponía sus medidas y sus bases? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los
estabas tú? ¿Y qué dijo este hombre? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gracias al Señor, hermanos, que cuando estamos en esa presencia de Dios y reconocemos que en nosotros hay pecado, reconocemos que necesitamos una transformación verdadera, en Él podemos encontrar perdón y verdadera transformación. En Jesucristo el Señor encontramos eso, porque la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el verso 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y esto es maravilloso porque Isaías está en medio de su crisis. Isaías está diciendo: soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos. En medio de su crisis y pensando que él iba a morir, Dios le da una orden al serafín, a este ángel, para que le vaya a ministrar perdón y vida. Y yo decía: maravilloso es Dios, porque en un momento de confusión, de impotencia, de frustración, ahí está la obra de Dios restaurando a su hijo. Y siempre, hermanos, será así. Nuestro Dios siempre está presto para ayudarnos. Amén. Siempre. Ahora, ¿de dónde viene el serafín? Dice que trae un carbón encendido. ¿Y lo trae de dónde? Del altar. Entonces, cuando Isaías está en medio de su crisis, Dios le da una orden. Dios le habla al serafín. La Biblia no dice el nombre, pero vamos a suponer que era un tocayo de Miguel, ¿sí? Miguel el ángel. No, Miguel el de la alabanza. No, pero también es tocayo, ¿no? El hecho es que Dios le dice a Miguel: ve donde Isaías, ve a mi siervo, toma un carbón encendido del altar y se lo vas a poner en la boca. Wow. Y ese serafín, imagínate, con 6 alas salió y toma un carbón y lo trae para tocar a Isaías. Ese carbón lo toma ¿de dónde? Del altar. Y el altar nos habla de sacrificio, el altar nos habla de cordero, el altar nos habla de Jesucristo el Señor, el único que en realidad puede transformar nuestra vida, el único en quien realmente encontramos un cambio profundo. Dice el verso 7. Verso 7 es maravilloso, me encanta. El verso 7 dice: y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. He aquí que esto tocó tus labios. En los evangelios el Señor Jesucristo tocó a muchas personas, pero todo aquel que era tocado por Jesucristo era sanado, liberado, restaurado, transformado, levantado, porque ese es el poder del toque de Dios. Que Dios nos ayude a anhelar el toque de Dios. Que Dios nos guarde de la religión, de la pasividad o de conformarnos en nuestra propia condición. Que siempre en nuestro corazón haya ese anhelo de acercarnos a Jesucristo, como hicieron los 10 leprosos, como hizo el ciego, como hizo todas esas personas que encontraron en Cristo un milagro. Que podamos acercarnos al Señor y ser tocados por el Señor, porque su toque nos transforma. Y el serafín le dijo a Isaías: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Son dos cosas diferentes. La culpa es el resultado del pecado, de la desobediencia a Dios, de la rebelión de nuestro corazón. Y se quita tu culpa. Hermanos, ¿cuántas personas viven hoy día bajo la carga del pecado, bajo la opresión del pecado? Porque les ha costado trabajo aceptar el perdón de Dios. Pueden ser incluso cristianos, estar en el camino del
Señor y todavía 17 años después le siguen pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado. E incluso concluyen que muchos de sus fracasos son el resultado de aquella desobediencia y no han podido encontrar en el Señor esa paz que da el verdadero perdón que viene de Cristo. La Biblia nos enseña que si le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. ¿Cuántos años quizá usted y yo vivimos bajo la opresión de algo malo que habíamos hecho? De un pecado, de algo terrible que habíamos hecho. Y tal vez vivimos con esa carga, con ese peso. Tal vez hoy usted ha venido a este lugar con una carga, con un peso. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Jesucristo el Señor dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. No hay nada que nuestro Señor Jesucristo no pueda arreglar. Dice el versículo número 8. Después, este verso 8 es maravilloso también. Entonces, verso 8. Después, y a mí esa palabra después dice tanto, porque no fue antes, fue después. Después de que el Señor lo ministró. Después, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pregunta, ¿quién está hablando? El Señor. Dice, oí la voz del Señor que decía, el Señor. Y el Señor dijo: ¿a quién enviaré? Y luego el Señor dijo: ¿quién irá por nosotros? Estamos viendo allí la unidad de Dios en singular cuando dice: ¿a quién enviaré? Pero estamos viendo también el plural de Dios cuando dice: ¿quién irá por nosotros? Hablando de la Trinidad. Porque actúan en una perfecta armonía y unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Antes, ¿qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Pero después de ser ministrado, dijo: Señor, heme aquí. Señor, yo quiero ser un vaso tuyo. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. Señor, yo quiero que lo que tú planeaste para mi vida se cumpla. Aquí estoy. Y aquí vemos dos cosas, hermanos. Una, poderoso es Dios para hacer su obra, pero busca personas. Y dos, Dios usa a los corazones dispuestos. Él dijo: Señor, aquí estoy yo. Úsame. Quiero concluir diciéndoles esto. Isaías se dispuso para la obra de Dios en su corazón. Y el Señor hizo cosas maravillosas con la vida de este hombre. Escúchenme. Isaías fue un estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. De hecho, lo puede leer usted en ese libro de 66 capítulos, uno de los más grandes de la Biblia. Considerado uno de los profetas mayores y fue llamado el príncipe de los profetas. Profeta mesiánico por excelencia. Y escúchenme, esto no lo sabía. Es el profeta más citado en todas las escrituras. O sea que todos tienen que ver con Isaías. ¿Cómo llegó este hombre a ser tan usado por Dios? Porque un día fue delante del Señor, le dijo: Señor, yo reconozco que soy hombre de labios inmundos. Yo quiero invitarle para que esta mañana usted piense en un momento. ¿Dónde necesita usted que el fuego de Dios te toque? Tal vez es su temperamento, su carácter, su manera de hablar, en fin. Aquellas cosas que tal vez están deteniendo bendiciones de Dios. Que sea hasta la mañana para decirle: Señor, yo necesito que me toques. Y yo reconozco mi condición. Así que le invito a cerrar su Biblia, por favor. ¿Y qué tal si todos nos ponemos de pie y hablamos con el Señor?
que le podamos permitir al Espíritu Santo trabajar en nuestro corazón. Yo le invito allí a que cierre sus ojos, eso nos ayuda como a concentrarnos y que pueda reflexionar por un momento en la palabra que hoy hemos estudiado. Reflexione un poco en la palabra de hoy, en la obra de Dios, en el corazón de Isaías. Tal vez usted ha experimentado pérdidas como las vivió Isaías. Tal vez ha habido tiempos complicados, en fin. O tal vez a la luz de la palabra de hoy usted dice: yo necesito que Dios toque mi corazón. Yo necesito que Él traiga una verdadera transformación a mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti esta mañana. Yo no te puedo esconder nada. Todo delante de ti está descubierto. Tú todo lo sabes. Y quiero pedirte perdón en esta mañana. Dile: Señor, perdóname. Deja que el Espíritu Santo te ayude para que puedas ver aquello por lo cual